Gracias, presidente, vicepresidente, colegas parlamentarios, colegas parlamentarias. En primer lugar, quiero felicitar, presidente, porque nos estamos adentrando pues al mundo de la tecnología. No había visto los laptops o las tablets. Felicito porque es una manera de economizar toda esa cantidad de papeles que nos dan en este mundo digitalizado, donde ese es uno de los temas fundamentales hoy día de esa economía digital. El tema de hoy es muy importante porque es un problema de salud pública regional. No es un simple tema político que implique desconocer los problemas migratorios que puedan existir en diferentes partes de América. En Venezuela tenemos una política, si se quiere hablar de esa forma, de expulsión, de destierro, de ostracismo y de confiscación. No es cualquier cosa en ese tema migratorio. Solo los fascistas pueden desconocer la migración venezolana o el desplazamiento forzoso. Nosotros los venezolanos no vamos a desnacionalizar ni a atentar ningún sistema democrático de América. Nosotros nos vemos obligados, forzosamente obligados, a huir de nuestro país en razón de la catástrofe económica, social y política que vivimos. Fíjense ustedes que en los periódicos de este fin de semana aquí en Uruguay, las páginas completas se han referido al tema del desplazamiento forzoso venezolano. El caso de un joven que demoró 32 días a pie para llegar a Uruguay. Y en esta información podemos ver algo que es cierto, por lo cual hay que catalogarlo como una catástrofe, que es precisamente que se han ido 2.3 millones de personas. Representa el 7% de la población de ese país, dice el periodista, o llevado a una escala uruguaya, como si se vaciaran los departamentos de Artigas, Rivera y Tacuarembó. Este fin de semana hubo una situación sumamente grave en la frontera con Brasil, en el estado de Roraima, en una población que se llama Pacaraima, que tiene 12.000 habitantes. Allí hubo una acción violenta. Quemaron los albergues, los sitios donde se encontraban los venezolanos, sus enseres. Eso es sumamente preocupante porque son gestos de xenofobia que no podemos permitir y el Parlasur no puede hacer el papel del avestruz escondiendo la cabeza. Son realidades que están pasando. Porque el problema del desplazamiento forzoso, en el caso, por ejemplo, de Brasil, donde ya han pasado más de 50.000 venezolanos, yo le sumo la situación que estamos viviendo en el norte de Santander, en Cúcuta, donde pasan en un solo punto, en el puente internacional Simón Bolívar en San Antonio del Táchira, 75.000 venezolanos diarios. Sin contar los que llegan a Ecuador. Recientemente en Perú hubo un día que rompió todos los récords porque entraron 5.000 venezolanos. Aquí mismo en Uruguay, en Paraguay, en Argentina, por supuesto, en toda América existen desplazados forzosos venezolanos. Yo quiero, entre paréntesis aquí, de verdad agradecer la atención que todos ustedes le han dado a los colegas venezolanos, mis compatriotas, que están en los diferentes países, precisamente huyendo por la catástrofe económica y social, como acabo de decir. Es un problema de salud pública y es un problema de derechos humanos. Es un problema serio de verdad, que implica la atención humanitaria, la asistencia humanitaria. No es cualquier cosa lo que yo les estoy planteando cuando tenemos más de 3 millones, aparte de esta cifra, ya lo que se habla es de 3 o 4 millones de venezolanos por fuera. Y esto va a seguir, porque tenemos desgraciadamente una situación económica que está agravándose por completo desde el punto de vista familiar. Pero hay algo que no es que se debe atacar al venezolano
o al desplazado venezolano. Hay que ir al fondo del problema. Y el fondo del problema es que tiene una causa. A algunos de repente no les gusta que uno lo mencione, pero esa es la gran verdad. Tenemos un gobierno que no ha entendido la realidad y sigue profundizando la catástrofe hasta el punto de que utilizo la palabra catástrofe porque más que una crisis es una catástrofe lo que nosotros estamos viviendo. Yo llamo la atención entonces para que este cuerpo nacido para la defensa de los derechos humanos, para la defensa de la integración, estemos claros que no va a haber una integración cabal en la medida en que el problema de la migración venezolana, sin desconocer la migración de otro país porque lo existe. Fíjense ustedes también lo que está sucediendo en Costa Rica con los desplazados de Nicaragua. También sucede en Centroamérica, muchos que se van de países centroamericanos a México, o muchos que vienen de otros países al resto de los países del mundo. Es sumamente grave, es un problema de salud pública, es un problema de derechos humanos, es un problema que desestabiliza por completo cualquier estructura normal de un país, porque genera problemas de todo tipo, problemas de ocupación, problemas de reinserción laboral, problemas incluso de interiorización, y eso es sumamente grave. Cuando comienza a hacer la relocación de un desplazado que llega a un determinado sitio y comienzan a trasladarlo a otro sitio, y muchas veces ese traslado o esa reincorporación se hace de manera forzosa. O sea que estamos en presencia de un problema humano muy serio. Cuando lo venimos a plantear aquí, no es un tema de quererlo politizar, es que la Organización Mundial de Inmigración, que es una agencia de las Naciones Unidas, la ACNUR, la OEA, las Naciones Unidas, los parlamentos del mundo han expresado su preocupación. Nosotros fuimos recientemente a la zona de Cúcuta, del norte de Santander, que si bien es cierto, Colombia no es un estado miembro del Mercosur, es un estado asociado. Y ahí ve ustedes, colegas diputados, colegas parlamentarios, oficinas de ACNUR, los cascos blancos argentinos, vemos nosotros gente, grupos especiales de emergencia de Noruega, la Cruz Roja Internacional. Ahora se habla de un buque hospital que está en las costas de Colombia, que da tristeza que teniendo nosotros toda la riqueza que tiene Venezuela, un buque esté mejor dotado que los hospitales de Venezuela, teniendo nosotros todas las reservas petroleras y todas las riquezas naturales que tenemos. Eso pone en evidencia la catástrofe que estamos viviendo. Es una realidad que no podemos nosotros soslayarla, no la podemos dejar de lado. En consecuencia, señor presidente, es muy importante que el Parlasur se traslade a Roraima, se traslade a los sitios, la mesa directiva, representantes de la Comisión de Derechos Humanos y de Política Internacional del Parlasur, para que testimonien in situ la realidad que ahí se está viviendo y de esa manera desde el Parlasur articular propuestas que conlleven a que la Organización Panamericana de Salud, que acabamos de escuchar ahorita a sus representantes, declaren en urgencia sus propias oficinas en las regiones para que puedan articular los mecanismos de asistencia humanitaria y se construya lo que se denomina la ruta humanitaria. Eso es muy importante porque estamos en presencia de un problema social que se los digo. Algunos piensan que nosotros solamente queremos hablar del tema venezolano y agradecemos a los que son solidarios en el caso venezolano y se molestan por eso. Yo quisiera invitarlo para que nos acompañara a pasar el puerto del norte de Santander, los que no tenemos pasaporte, para que se den cuenta cómo es la cosa. O yo quisiera que pasaran una noche en Caracas o en cualquier parte del país, que hiciera las colas que hacen los venezolanos para comprar comida o para comprar medicinas que no las encuentran. Porque hay algo sumamente grave, presidente y colegas diputados. Antes con las remesas podíamos resolver problemas, porque con $20 que llegaran a un familiar en Venezuela, 20 o 30 dólares, usted lo multiplicaba por la devaluación y más o menos se sostenía, pero eso ahora ya no son 30 dólares. Ya estamos hablando de $100. Y el que está afuera ganando 300 o 400 dólares, desprenderse de $100 no es cuestión fácil. Es decir, se está generando hambruna,
se está generando una situación de desestabilización para toda América. Por eso el clamor que le venimos a decir aquí, con tristeza en la mano, de verdad con el corazón fundido por la tristeza, porque da grima y da lástima que un país como el nuestro, nuestros jóvenes y nuestros familiares de verdad, tengan que brincar de un país para otro y de repente se ven sometidos a una serie de situaciones difíciles en su persona, como lo acabamos de ver con este reportaje que le hicieron a este joven, que duró 32 días para llegar a pie aquí a Uruguay. Imagínense ustedes a Uruguay, imagínense ustedes en Paraguay, en países que son lejanos, porque es más cerca ir a Cúcuta, ir a Colombia, pero venirse a pie a Uruguay no es cualquier cosa. Se los digo que es un sentimiento lo que nos embarga y le da a uno rabia, colegas parlamentarios, que entonces uno oiga de repente exposiciones que quieran catalogar y tener un pensamiento reduccionista de las cosas y no hace cuenta que esto es un problema de complejidad, un paradigma nuevo, el problema migratorio. No es una cuestión de querer tapar el sol con el dedo, es una realidad que nos está aconteciendo en Venezuela, en donde tenemos una crisis humanitaria que nos lleva a lo siguiente: 74.5% de los venezolanos requieren atención de salud, 51.4% requieren seguridad alimentaria, 51.1% requieren de atención y protección y de higiene en materia de salud pública. Se debe tener entonces una visión integral para atender este problema de los desplazados forzosos venezolanos. Tenemos que activar los mecanismos internacionales desde el punto de vista de la atención humanitaria. Los que tienen el pensamiento chauvinista y reduccionista piensan que cuando nosotros hablamos de emergencia humanitaria porque estamos hablando del intervencionismo norteamericano, qué cuento ni qué 8 cuartos. Váyanse a Venezuela para que vean la realidad de las cosas. Y vuelvo a repetir, los invito a que se vayan para el puerto de Santander y pasen con nosotros para que vean los improperios y la realidad social que se vive con centenares de venezolanos que están pasando porque no encuentran la comida que se produce en nuestro país, porque la corrupción del gobierno y el contrabando del gobierno ha hecho que las familias venezolanas realmente deterioren su calidad de vida. Les traigo de verdad como venezolanos, en nombre de la delegación de Venezuela que estamos aquí, que hacemos el esfuerzo por llegar aquí, porque le damos importancia al Parlasur. Venezuela es muy digna. Muchos venezolanos han triunfado en Uruguay, en Chile, en Argentina, en Paraguay, en el Ecuador, en Bolivia y en cualquier parte del mundo, porque nos hemos preparado y nos hemos formado, porque la democracia nos preparó y la democracia nos formó para ser buenos profesionales y buenos técnicos y buenos padres de familia y buenos luchadores. Entonces no es justo que en este momento, por una concepción tan reaccionaria, tan reduccionista, y esto no es una cuestión de derecha ni de izquierda, esto no es un problema ideológico, esto es un problema social que está afectando a los venezolanos y que en consecuencia tiene sus repercusiones en la estabilidad política, económica y social de toda América. Y si estamos hablando del Mercosur, que es hijo de la democracia, tenemos que actuar, y sobre todo este Parlamento tiene que actuar con una visión integral, con un criterio de universalización y de progresividad de los derechos humanos, y no quedarse estancado en esquemas rezagados, reaccionarios, que definitivamente lo ponen a uno a pensar de la calidad humana de los que puedan pensar de esa forma. Les traigo entonces este mensaje para decirle al pueblo de Venezuela que nos escucha en este momento que el Parlasur sí tiene vigencia, que no venimos aquí simplemente a sentarnos, sino porque todos los parlamentarios que representamos los diferentes países de América están conscientes de la realidad de la patria de Bolívar, de esta patria grande que nosotros tantos hablamos. En este momento es importante remembrar el viejo pensamiento de Artigas de la solidaridad internacional para que de esta forma nosotros tengamos una patria que sea próspera, donde los derechos humanos guíen el norte y legitimen cualquier tipo de gobierno. Así pues, que les transmito a ustedes en nombre de todos nosotros nuestro sentimiento y nuestro rechazo. Tenemos que desahogarnos aquí, presidente. No nos podemos desahogar en otras partes. Nos desahogamos en esta patria de libertad que es Parlasur. Nos desahogamos en este espacio de la solidaridad continental que es Parlasur,
para que de ahí resuene nuestra voz de protesta y de denuncia y de solidaridad con cientos de miles de venezolanos que están saliendo desplazados, donde sus familias se están desmembrando, donde los padres despiden a sus hijos o los hijos hasta despiden a sus padres, en donde tenemos situaciones realmente de una narrativa y de una tragedia social incalculable que, de acuerdo con los estimados de las Naciones Unidas, hoy ponen a la migración venezolana, a los desplazados forzosos, como una de las más grandes de la historia. En resumen y para concretar, primero, que una misión de Parlasur se traslade a la frontera para de esa manera testimoniar la realidad que ahí está sucediendo y se produzcan las propuestas correspondientes para que la Organización Mundial de Migración de las Naciones Unidas e igualmente la Organización Panamericana de la Salud articule los mecanismos necesarios para que se construya una ruta humanitaria. En segundo lugar, que se resuelva el problema o se flexibilice los requisitos migratorios, porque no puede ser que por el fetichismo y ese reduccionismo extremista, realmente antinacional en Venezuela, no se le renoven los pasaportes a los venezolanos que tienen sus pasaportes vencidos. Y en consecuencia se le exige pasaporte en el Ecuador, se le exige pasaporte incluso en Lima. Eso no puede ser así, porque eso es violatorio del derecho internacional de los derechos humanos. En consecuencia, que haya una flexibilización de la documentación migratoria para permitir que los venezolanos que están desplazados no estén como ilegales. En tercer lugar, que se articule un mecanismo de permanencia temporal, como lo hay ya en algunos países. Una permanencia especial temporal que garantice acceso a la salud, que garantice incluso eventualmente el derecho al trabajo e incluso a que ese venezolano incluso pueda abrir su cuenta bancaria. En cuarto lugar, que se articule todos los mecanismos de solidaridad internacional para que se abra la ruta humanitaria, el canal humanitario, el nombre que le quieran poner, pero poder atacar a fondo este gravísimo problema social que está afectando la salud y la calidad de vida de todos nuestros pueblos de Latinoamérica. Viva Parlasur, viva Venezuela. Como decimos nosotros en mi patria, en mi estado, lucharemos hasta vencer. Seguiremos trabajando en esta cuestión de principios y de valores. No nos vamos a rendir jamás. Y no solamente es que venimos y hablamos y regresamos a nuestro país, asumiendo el riesgo que sea. Si nos quieren agarrar en la frontera o si nos quieren confiscar cualquier cosa, que lo hagan si les dé la gana. Pero no nos vamos a rendir porque se trata de nuestro país y se trata de millones de venezolanos que están sufriendo en carne propia los improperios de un nefasto gobierno en Venezuela. Muchas gracias.